Buenas a todos detectives, soy Jinze y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a mostrar una nueva teoría sobre un personaje de Detective Conan que os dejará con la boca totalmente abierta. Una teoría llena de referencias, pistas y conexiones que os aseguro que os harán ver a este personaje de una manera totalmente distinta. Hoy en el canal os llevo una teoría sobre Chikara Katsumata. Sí, has escuchado bien. Chikara Katsumata, el famoso jugador de shogi y rival de Shukichi Haneda. Te voy a contar por qué Ram podría estar haciéndose pasar por Chikara Katsumata y por lo tanto que sean potencialmente la misma persona. Esta teoría que os voy a mostrar no es mía, sino que es de mi buen amigo Crisora Oakley, que aunque sea cierto o no, ha hecho un trabajo de investigación y argumentación excelente bajo mi punto de vista y dije, esto tengo que mostrárselo a los demás. Y hace un tiempo que os mostré una teoría suya, la de Tsutomu Kai, y que si queréis verla os la dejo abajo en la descripción de este mismo vídeo. Esa teoría es mejor, mucho mejor. Aunque esta teoría es suya, también voy a añadir algunas cosas de mi propia cosecha para que, bueno, así queda un poco más complementada, pero en esencia la mayoría de cosas son de su teoría. Antes de empezar con la teoría os hago la pregunta correspondiente del ¿quién sabe más sobre Detective Conan? La pregunta es, ¿de qué parte de Japón proviene Tequila? Los que ya hayáis visto mi anterior vídeo lo deberíais saber si no lo sabíais de antes. Quien acierte tendrá un punto más. Y ya quedan pocas preguntas para finalizar el concurso. Bien, empezamos con la teoría. Iremos poco a poco escalando, ya os digo que cada punto es mejor que el anterior. Empezaremos muy suave. El primer punto a destacar que muestra el autor de la teoría es que Gosho siempre empieza los arcos con un personaje importante. El arco de Haibara empezó con Haibara, el de Vermouth con Vermouth, aunque eso fue más bien en el capítulo final del arco de Haibara, pero bueno, podríamos decir que también eso da inicio al principio, el comienzo del arco de Vermouth. El de Kir empieza con Kir, el de Bourbon con la presentación del nuevo villano, que es Bourbon, y debut de su Baroquilla, como sospechoso de Bourbon. Y el arco de Ram empieza, sí, efectivamente, con Chikara Katsumata, un personaje que aparentemente no es nadie relevante. Remarco, aparentemente. Lo destacado de todo eso es a lo que se dedica este personaje, al shogi. En este arco, el shogi se ha convertido en la piedra angular sin ninguna duda gracias a la aparición de personajes como Shukichi Haneda y especialmente de Koji Haneda, quien se ha convertido en un personaje importantísimo para el desarrollo de este arco. Por lo tanto, la conexión de Chikara con el shogi, elemento fundamental de este arco, puede significar algo. Eso es solo para poner el contexto, no es nada aún. El segundo punto que destaca el autor es que el rival de Chikara Katsumata es Shukichi Haneda, que es el heredero de Koji Haneda, quien murió por culpa de la organización de los hombres de negro y además es hijo de Tsutomu Kai, quien se enfrentó contra la organización y supuestamente también murió, lo cual considera que puede ser un simbolismo si realmente Chikara tiene alguna relación con la organización. Pero eso no es lo más importante de este segundo punto. En el caso de Chikara Katsumata, si lo habéis leído o visto en el anime, trata del secuestro de Yumi y Shukichi tiene que dejar momentáneamente la partida con Chikara Katsumata para ir a rescatarla. Pues bueno, el secuestrador le da una serie de pistas a Shukichi para que la encuentre. Estas pistas están relacionadas con el shogi, dando como solución final los 7 pecados capitales. Eso no significaría nada si no vemos el file 848, caso donde debuta Shukichi Haneda. En ese caso se revela que Shukichi está coleccionando algo y Ayumi se pregunta qué puede ser. Los niños hacen diferentes hipótesis como los 7 mares, los 7 dioses, etc. Pero Haibara de repente menciona los 7 pecados capitales. Y eso es una clara referencia al capítulo debut de Chikara Katsumata donde el culpable usa los 7 pecados capitales. Por lo tanto, Gosho establece una conexión entre el caso debut de Chikara Katsumata con el caso debut de Shukichi Haneda. ¿Pero por qué? Pues bueno, en el caso debut de Shukichi, el culpable del crimen tiene un ojo claramente dañado. Si vamos al caso de Chikara, hay un momento que Chikara, cuando Shukichi decide tomarse la pausa para ir a rescatar a Yumi,
Levanta la cabeza, pero su ojo izquierdo queda dibujado de una forma muy extraña, como si Gosho quisiera indicar algún problema en ese ojo. Además, quiero recordar que en el Keyhole de Chikara, su ojo izquierdo se ve claramente diferente que el ojo derecho, y eso es poco probable que sea un error. Pero tranquilos, hablaremos más del ojo, aún queda lo mejor de lo mejor. Esto aún no es nada. Vamos al tercer punto, vamos a empezar a calentar la cosa de verdad. Según el autor, esa nueva pista eleva a Chikara Katsumata a un nivel totalmente diferente. En el mismo caso debut de Shukichi Haneda, después de resolver el caso, se ve a Shukichi celebrando felizmente después de ganar su cuarto título de shogi y yendo hacia Yumi para contárselo. Pero esa felicidad le dura poco porque cuando llega ve que ella está leyendo muy feliz la noticia de un luchador de sumo que ha ganado los 6 títulos en su disciplina. Ella le dice que ese luchador de sumo es el rey y que su amada, por lo tanto, es la reina. Y claro, eso enciende mucho a Shukichi, que se jura que ganará sí o sí todos los 7 títulos de shogi. El autor de la teoría menciona que Chikara Katsumata, quien es el rival a batir de Shukichi Haneda, es el luchador de sumo, por lo tanto representando a la figura del rey. Quedaros con esto, luchador de sumo y rey. En el file 1042, donde aparece por tercera vez Chikara Katsumata, aunque en forma de background, mientras Conan está leyendo una noticia de unos jugadores de shogi que han amañado partidas, Ayumi le pregunta a Conan qué significa la palabra yaocho. Esa palabra significa amañar un partido. A continuación se preguntan de dónde proviene este término y Haibara propone ni más ni menos que del sumo. Aquí tenemos otra referencia al sumo. Buscando la palabra yaocho por internet puedes encontrar que yaocho es una práctica que resulta de amañar el resultado en juegos como el shogi, el go, cartas, y hace mucho énfasis en las competiciones de sumo. Shukichi, quien estaba escuchando, les dice que el término en realidad proviene del juego del go. El término yaocho proviene de una historia de un personaje llamado Chobi, quien tenía el sobrenombre de Yaocho. Ese personaje era un comerciante y cuando jugaba al Go contra su amigo Gotayu Ishimomi, un luchador de sumo, se dejaba ganar para hacer contento a su amigo y que de esa forma le comprara más. En otras palabras, se dejaba ganar para su propio beneficio. Por lo tanto, se establece una conexión de nuevo entre el shogi y el sumo. El autor considera que Chikara Katsumata, al igual que Chobi, podría estar perdiendo expresamente en algunas ocasiones, como en su caso debut, por un interés oculto en Shukichi, ya que en definitiva Shukichi está relacionado con Koji Haneda y su familia. Si Chikara forma parte realmente de la organización, ya sea como RAM o con otro título organizativo relevante, tendría todo el sentido que hiciera todo lo posible para estar cerca de sus enemigos y de este modo obtener información con facilidad. Siguiendo con el tema, en este caso de los asesinatos del shogi, como he comentado, va sobre unos jugadores de shogi que amañan partidas y utilizan el teléfono móvil para hacer trampas. De hecho, y eso quiero remarcarlo bien, Chikara en su debut precisamente menciona que los teléfonos móviles están prohibidos durante una partida de shogi porque actualmente son como computadoras. Lo cual, ese comentario que hace Chikara en su debut y el caso de los asesinatos del shogi donde hay esos amaños con teléfonos móviles, poseen un vínculo y aún más si sumamos la simbólica referencia de Chikara con el sumo. Pero ahí no termina todo, viene la mejor pista de este punto. Existe un caso antiguo, el file 308, donde aparece un impostor haciéndose pasar por Kogoro. Ese impostor tenía que abrir un maletín que dejó un amigo suyo hace 5 años atrás. Ese impostor acaba siendo asesinado y el verdadero Kogoro, al llegar al lugar, descubre el cuerpo. Dentro del maletín había un periódico lleno de referencias del sumo que servía para descifrar un código. Vale, y diréis, ¿qué conexión hay aquí? Pues veréis, el asesino hizo que pareciera que el impostor se había suicidado colgándose del techo. ¿Sabéis qué se supone que usó como soporte para colgarse? Pues efectivamente, un tablero de shogi. De nuevo vemos otra referencia entre el shogi y el sumo que simboliza la historia de Chobi y Ishimomi, el luchador de sumo, evocando a Chikara Katsumata y a Shukichi Haneda. La conexión del shogi y el sumo nos ha llevado hasta un caso donde una persona, un impostor, se hace pasar por quien no es.
Según el autor, eso sugiere que Chikara Katsumata, quien está conectado a las referencias del shogi y el sumo, sería otra persona. En otras palabras, alguien se está haciendo pasar por Chikara Katsumata con un fin muy concreto: estar cerca de los Haneda. También existen otros casos donde alguien se está haciendo pasar por otro. Justamente en el caso anterior del caso de los asesinatos del shogi, donde aparece Chikara Katsumata por tercera vez, el culpable del crimen se está haciendo pasar por uno de los 4 hermanos de una familia que había muerto. Vamos al punto número 4. El simbolismo del número 99. Chikara debuta en el file 899. Que debute en un número prácticamente redondo, al igual que Karasuma, quien debutó en el file 299, es muy sugerente. Pero eso no es lo más interesante de todo. Si nos vamos muy atrás, prácticamente al principio de la serie, en el file 99, el caso está estrechamente vinculado al shogi. Antes de morir, la víctima del caso estaba viendo un drama en la televisión, donde aparecía una mujer y un hombre, 2 amantes. Ella le decía que no se fuera, que se quedase con ella. ¿Sabéis cómo se llama el hombre? Tsutomu, sí, Tsutomu. Esta escena podría estar emulando a Tsutomu y a Mary Kai justo antes de que Tsutomu se fuera a Estados Unidos para investigar los asesinatos de Koji y Amanda. Pero, ¿dónde está el shogi aquí? Pues bueno, la víctima al morir deja un mensaje póstumo, efectivamente, hecho con shogi. La víctima en sí mismo se representa como el rey, que como hemos comentado antes, la figura del rey representa al luchador de sumo y a la vez a Chikara Katsumata, el rival a batir por Shukichi Haneda. Cogiendo el número 99 de este caso, si vamos al arco de Ram, cada caso acabado con 99 tiene alguna referencia. Primero, en el file 899 es donde aparece Chikara Katsumata. Segundo, en el 999 vemos el caso donde Conan y compañía tienen que encontrar el muñeco de Higo de Haibara. Después de encontrarlo, ven que el muñeco tiene el ojo izquierdo muy maltrecho y a Conan no se le ocurre nada más brillante que pintarlo con un rotulador, lo cual simboliza el ojo izquierdo artificial. Y por último, en el 1099 vemos una parte del flashback de Tsutomu Akai enfrentando al monstruo, Ra, al que se supone que le dañó el ojo. Por lo tanto, el file 99 conecta con los files 899, 999 y 1099 a través de referencias de shogi y de lo que ocurrió en el caso de hace 17 años, y eso nos sugiere que en el file 1199 podría haber una revelación definitiva sobre Chikara Katsumata, el cual daría por finalizado el arco de Ram. El quinto punto es la conexión con el caso de hace 17 años. Aquí hay que recordar la conversación que tuvieron Koji y Amanda cuando hablaron sobre la amaurosis que sufría Saka en un ojo. Koji afirmó que tenía un compañero de shogi que sufría de la misma condición. Poco después, en el mismo caso, vemos una hoja de registro de una partida que jugó Koji Haneda, sí, contra el mismísimo Chikara Katsumata. Gosho nos muestra a Chikara Katsumata en el mismo corazón del caso de hace 17 años para resaltarlo. Y eso nos hace plantear la siguiente cuestión. ¿Y si ese compañero con amaurosis del que hablaba se trataba ni más ni menos que de Chikara Katsumata? En este mismo caso, Ram le confiesa a Koji que siempre le hubiera gustado jugar a shogi. Sabemos que Ram, al perder ese ojo de memoria fotográfica, perdió también esa capacidad de recordar cosas de forma tan precisa y nítida. Shukichi Haneda, gracias al shogi, posee una memoria increíble que ha ido potenciando cada vez más a medida que crecía como profesional del shogi. Por lo tanto, es posible que el propio Ram, fruto también de su deseo, hubiera decidido entrar en el mundo del shogi, entre otros motivos, para ejercitar su memoria. Chikara Katsumata era un importante jugador de shogi en su momento y había jugado contra los mejores, incluido Koji Haneda. En algún momento de la historia, quizá cuando Shukichi cogió el relevo de su hermanastro Koji, el propio Ram decidió asesinar a Chikara Katsumata y suplantar su identidad para así poder acercarse a Shukichi Haneda y obtener información sobre él y su familia. Gracias a las habilidades de disfraz de Vermouth, Ram se convirtió en Chikara Katsumata,
cambiando su ojo izquierdo falso por uno que pareciera más real. De ahí que en el keyhole su ojo izquierdo se vea diferente, que en alguna viñeta aparezca con el ojo izquierdo dibujado de una manera extraña, que en un caso conectado con su debut aparezca un hombre con un ojo izquierdo dañado, o que en el caso 999, recordando la simbología comentada sobre el número 99, el muñeco de Higo tenga el ojo izquierdo maltrecho y se le tenga que pintar uno a modo de ojo artificial. Todo está conectado con Chikara Katsumata. Si nos fijamos además en las posturas que adopta tanto Ram, ya sea en la forma de Wakita o en su forma original, y las de Chikara, con los brazos cruzados, es exactamente igual. Podemos ver en muchas viñetas a ambos exactamente adoptando la misma postura. Por lo tanto, podrían ser perfectamente la misma persona. En otras palabras, la postura de los brazos cruzados sería un rasgo característico de Ram y por lo tanto eso se reflejaría en Chikara Katsumata, ya que serían exactamente la misma persona. Quiero recordar algo que mencioné en mi último vídeo. Si no lo habéis visto, id a verlo corriendo después porque os dejará locos. Os dejo el enlace en la descripción. Pues bueno, os dije que hay un momento que en el caso Revelación de Ren Karasuma, Mitsuhiko menciona el volumen 82 de un manga que María Higashio está coleccionando. Pues bueno, si vamos al volumen 82 del manga de Detective Conan, en este volumen debuta ni más ni menos que Chikara Katsumata. Y eso, insisto, en el caso donde se revela a Renie Karasuma como jefe de la organización. Se establece aquí otra posible conexión entre Chikara Katsumata y la organización. De hecho, en este caso, Ram hace sus primeros movimientos al pedir a Bourbon información sobre Shinichi Kudo. Bueno, ese es un tema que a mí me molestó mucho en su momento. Gosho había planteado algo muy interesante con las descripciones de Ram, pero en el último momento desechó una idea que daba mucho juego. Sin embargo, creo que aún podría tener salvación. Según Vodka, Jin dijo que la única descripción que Ram cumplía era que tenía un ojo artificial. Si nos fijamos en la forma original de Ram, eso es mentira. Ram es una persona de más de 70 años, es un hombre mayor realmente. Por lo tanto, es un hombre mayor con un ojo artificial. Jin debería de haber dicho que la descripción de hombre mayor era cierta. Una posible lectura de esto es que a quien vio Jin no fue a la verdadera cara de Ram, sino que vio a Chikara Katsumata, por supuesto con el ojo artificial al descubierto. Si la única cosa cierta de esos rumores era que Ram tenía un ojo artificial, nadie se fijaría en Chikara porque en apariencia no tiene ningún problema en el ojo. Por lo tanto, Chikara en apariencia no cumple ninguna de las tres descripciones. No es ni afeminado, ni especialmente corpulento, fuerte, aunque quizá sí un poco, ni un hombre viejo. Eso si nos aferramos, por supuesto, a las descripciones literales. Pero si nos fijamos en las descripciones metafóricas, que es lo que encajaría en Detective Conan, sí que las cumple. Afeminado, por lo que se dice de que los jugadores de shogi cuidan mucho su apariencia. Fuerte o corpulento, por su nombre, Chikara, que significa poder, fuerza. Y viejo, por la indumentaria clásica que lleva como jugador de shogi. Todas y cada una de ellas se cumple. Excepto la del ojo artificial, porque en apariencia no parece que tenga un ojo artificial. Y aquí está la gracia. Por lo tanto, en resumidas cuentas, Ram se estaría disfrazando de Chikara Katsumata para sus propios propósitos. Si queréis que os dé mi opinión sobre la teoría, creo que es una teoría que tiene potencia, pero no sé hasta qué punto se puede acabar cumpliendo. Lo que sí tengo bastante claro es que Chikara tiene algo. Ya lo decía en su momento cuando afirmé que era Ram y lo sigo manteniendo, tiene alguna cosa. Sea que Ram se esté haciendo pasar por Chikara, que Chikara sea un miembro importante de la organización, incluso el mismísimo jefe, o bien un descendiente de Karasuma, tal y como mencioné en el anterior vídeo, Chikara tengo mucho la sensación de que va a ser alguien con cierta importancia, al igual que María Higashio, Edward Crowley o Isaku Tokiwa. Realmente creo que Chikara Katsumata puede ser el personaje tapado de este arco. Todos esos detalles que he mencionado quizá
Algunos podrían no ser nada, es verdad, pero creo que hay algunos indicios que son potentes, como el simbolismo del número 99 en este arco, su relación con el shogi, su aparición entre comillas en el caso de hace 17 años, entre otras cosas. Creo sinceramente que nos podríamos llevar una buena sorpresa con este personaje al final del arco de Ram. Y eso es todo, detectives. ¿Qué os ha parecido la teoría? ¿Creéis realmente que Chikara Kachimata podría ser un disfraz de Ram? ¿Podría ser alguien relevante para el final del arco? Espero vuestros comentarios y teorías y pensamientos en la caja de comentarios. Listo para leerlos. Por favor, comentad. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like y me haría muchísima ilusión que si no estás suscrito, te suscribas y te unas a la comunidad de este canal para seguir hablando de Detective Conan conmigo y con otros fans de la serie. Sin mucho más que decir, espero que paséis un buen día, soy Shintese y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Cambio y corto.